Sean bienvenidos compañeros y compañeras. El día de hoy vamos a ver lo que son los datos agrupados, específicamente la parte de ejemplos. Para ello, hacer la diferenciación entre datos no agrupados y datos agrupados. Los datos no agrupados son aquellos estudios en los cuales nosotros tenemos menos de 30 datos. Como es mucho más sencillo poder estudiar datos pequeños, no es necesario hacer, digamos, una gran clasificación o agrupar los datos en segmentos, sino por el contrario, se pueden analizar de una manera más individualizada. Entonces, por esa razón, todos aquellos estudios donde hayan menos de 30 datos, es decir, 29, 28, 27, 26, datos, inclusive 5 datos, se realizan por datos no agrupados. Por el contrario, si nosotros tenemos muchos datos, es decir, mayores a 30, 35, 40, 50, 100 o 1000 datos, para esos tipos de estudio, nosotros vamos a necesitar de hacer pequeños grupos. Como son tantos datos, es mejor analizar la información por grupos, por segmentos, o por lo que nosotros vamos a conocer también en estadística, lo que se denomina clases. Las clases son los grupos o segmentos de personas. Y de hecho vamos a ver un ejemplo. Voy a darles una metodología de cómo poder ir trabajando esta tablita para los datos agrupados. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente es que ya tenemos que tener listos nuestros datos ordenados desde el más pequeño hasta el más grande. El segundo paso es determinar el intervalo y para esta parte nosotros vamos a estar utilizando 3 fórmulas para poderlo realizar. Y vamos a realizar una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias debe llevar esto: límite inferior, límite superior, está también lo que se denomina marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y por supuesto el porcentaje. Quiero indicar de que esto puede variar dependiendo del criterio de la persona que esté realizando el estudio. Les comento que hay algunos estudiosos que también introducen el límite inferior exacto, el límite superior exacto. Además de eso, involucran algunos otros porcentajes de frecuencias adicionales y algunos porcentajes, aparte del porcentaje hay una columna que se llama grados. Esto va a depender del tipo de estudio que se esté haciendo. Pueden haber más columnas, pueden llevar este orden o puede que algunas cambien un poquito. Algunos colocan, por ejemplo, la marca de clase un poquito más atrás, la frecuencia relativa la ponen antes, la frecuencia acumulada la ponen posterior, pero eso ya es criterio de algunos. Entonces puede variar algunas opciones de posición. ¿Cuáles son las fórmulas que nosotros vamos a estar utilizando para el paso 2, que es hallar el intervalo? Nosotros vamos a utilizar la fórmula del rango y el rango es ni más ni nada menos que hacer una resta del dato más grande con el dato más pequeño. Esto lo que yo voy a obtener de esta operación es determinar la cantidad de números que realmente necesito cubrir. Ahora, tengo también lo que llamamos número de clases. El número de clases quiere decir el número de grupos que vamos a estar realizando. Y se denota por la letra K, 1 más 3.3 por el logaritmo del número de datos. Esto ya lo hemos visto con anterioridad. La n significa número de datos. Es decir, si mi estudio tiene 40 datos, yo voy a ponerle 40. Si mi estudio tiene 45, le pongo 45. O si mi estudio tiene 125 datos, le pongo 125. De este modo vamos a determinar nosotros la cantidad de clases que se van a poder realizar. El intervalo es ya la parte que nosotros necesitamos, también se conoce como ancho de intervalo, y es agarrar el dato del rango dividido el número de clases.
Con estos dos datos vamos a obtener nosotros el ancho del intervalo, es decir, los números que van a estar conformando cada grupo o cada clase de respectivamente. Este es un modelo de tabla en la que vamos a estar trabajando. Límite inferior, límite superior, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa, porcentaje y una columna que no les había mencionado anteriormente, pero es la frecuencia por la marca de clase, es decir, F por X. A la marca de clase también se le conoce como X y F es la frecuencia absoluta. Lo pueden poner solo como F o como F-abs. Y este es el modelo de tabla que vamos a estar utilizando. Vuelvo a repetirlo, puede variar. Algunos colocan la marca de clase un poquito más atrás. Algunos colocan la frecuencia relativa antes de la frecuencia acumulada. Hay quienes colocan la frecuencia acumulada de último. Pero bueno, eso ya es algún criterio por ahí. La cuestión es trabajar bien cada columna con el procedimiento correcto. Vamos a ver el siguiente ejemplo que nos dice, pues en un bosque se recaba la información de 40 abetos, determinando la antigüedad en años para la cual se obtienen los siguientes resultados. Y tenemos muchos datos por ahí, si podemos contabilizar, tenemos cinco columnas y ocho filas, es decir, en total tenemos 40 datos. Y con estos 40 datos, pues están desordenados. Un estudio muchas veces vienen los datos desordenados, no nos van a dar los datos ordenados muchas veces y es necesario que nosotros lo ordenemos. Realice la tabla de frecuencias correspondientes, lo que me están pidiendo únicamente. En un próximo video vamos a estar viendo las medidas de tendencia central para este ejercicio, ¿verdad? Por el momento solamente vamos a ver en este primer video cómo realizar la tabla. Entonces, el primer paso es ordenar de menor a mayor. Una de las recomendaciones que yo realizo es de que nosotros podamos ir tachando, si ya tenemos nuestros datos, ir tachándolos o viendo la manera de cómo eliminarlos, de tal manera que vayamos de una vez ordenando y quitando o eliminando los que ya hemos utilizado. Claro que esta es una metodología, alguien pues a simple vista puede irlo ordenando como crea más conveniente. El dato más pequeño que tenemos acá es el número 6, entonces vamos a colocar en esta parte 6, vamos a ver si hay otro 6 que se repita, por lo que nos damos cuenta que no, el que sigue sería el 7, entonces vamos a ver cuántos 7 hay, nos damos cuenta que por aquí hay otros 7, y vamos colocando pues estas cantidades en esta. Continuamos viendo el 8, verificamos cuántas veces se repite, voy a colocar en esta parte el 8, nos damos cuenta que hay 2 veces el 8, vamos con si hay 9, 10, entre otros, nos damos cuenta que el que sigue es 12, y así vamos llenando la tablita, ¿verdad? Vamos a ponerlo así un poquito más rápido para que vayan observando y contabilizando que en esta ocasión pues tenemos 4 veces el 14, el 15 se repite 2 veces, el 17 una vez, el 18 se repite 2 veces, el 20 2 veces, el 21 una vez, el 22 se repite varias veces, de hecho se repite 4, el 23 una vez, el 24 también una vez y el 25 una vez, el 26 pues varias veces, 2 veces, el 27 una vez, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 44, 47 hasta el último que tenemos por acá, que es el 50. Importantísimo que tengamos cuadradito esto. Si yo tengo 40 datos, aquí también tengo que tener 40 datos. Si de repente no los tengo, es porque olvidé alguno. Si tengo de más, es porque me confundí y puse una cantidad de más. Es importante que trabajemos de manera ordenada. Esta parte hay que trabajarla con cuidado para que los datos nos falte ni nos sobre, o peor aún, que nos confundamos de algún número, cambiemos uno por otro y no nos demos cuenta de que los 40 datos hay un dato que está cambiado. Ya que tenemos esto ordenado, pues podemos pasar ya a la determinación de las 3 fórmulas para hacer ya la tabla. La primera sería el rango. ¿Recuerdan entonces? Es el dato mayor menos el dato menor. Como ya los tenemos ordenados, el dato mayor es de 50 y el dato menor es de 6. Vamos a restarlo y esto me queda 44. Ya tengo la respuesta del rango. Vamos con la segunda fórmula que sería el número de clases. Esta fórmula nos dice K es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de la cantidad de datos. En este caso, la cantidad de datos es 40. Entonces vamos a cambiar simplemente la n por 40.
Siguiendo la jerarquía de operaciones, pues primero hacemos el paréntesis, nos queda logaritmo de 40, 1.6020599991. Siguiendo el proceso sería la multiplicación, 3.3 por toda esta cantidad de decimal, 5.28. Y al final, pues simplemente sumamos. Aquí ya podemos dejar dos decimales al final, 6.29. Esto pues es la cantidad de clases que van a salir. Es decir, vamos a tener entre 6 y 7 clases. Eso es lo que quiere decir. Pues lo más probable es que tengamos 7 clases si lo aproximamos. Seguidamente de haber obtenido lo que es el número de clases, nosotros vamos a determinar lo que sería el ancho del intervalo. Para el ancho del intervalo vamos a agarrar los dos datos anteriores, lo que sería en este caso el rango dividido el número de clases. 44 dividido 6.29 me quedaría 6.99. Esto lo aproximamos y me queda como 7. ¿Eso qué quiere decir? El 7 es el ancho del intervalo, o también conocido simplemente como intervalo. Y determina qué tan grande va a ser el conjunto, qué tan grande va a ser la clase. Es decir, nosotros vamos de grupos que tengan 7 elementos. Y bueno, ya con este dato va a ser importantísimo para poder empezar a construir la tabla. Aquí ya tengo la tabla. ¿Cuántas clases son? Dijimos que iban a ser 7, entonces vamos a enumerar por acá. Van a ser 7 clases. Vamos con el límite inferior. ¿Por qué número vamos a iniciar? Vamos a iniciar por el dato más pequeño. En este caso, el dato más pequeño es 6. Siempre vamos a iniciar con el dato más pequeño. Posteriormente a eso, vamos a ir sumándole el ancho del intervalo, que en este caso fue de 7. 6 más 7 me da 13. 13 más 7 me da 20. 20 más me da 27. 27 más 7, 34. Más 7, 41. Y más 7, 48. Aquí podemos inclusive sumar un pedacito más. Voy a poner, si yo sumaría 48 más 7, me quedaría como 55. Lo voy a poner, esto no es necesario hacerlo, pero lo voy a poner simplemente porque me va a servir más adelante. Ahora, si yo me doy cuenta, el límite inferior es donde inicia el conjunto o la clase 1 y el límite superior es donde finaliza. Ahora, yo me doy cuenta que la clase 2 inicia en el 13. Eso quiere decir que el límite superior de la clase 1, o sea, lo máximo sería 12. ¿Por qué? Porque 13 viene a partir ya de la siguiente clase. Entonces aquí simplemente restamos 1. 13 menos 1 me da 12. A 20 le resto 1, me queda 19. 27 le resto 1, me quedaría 26. 34 menos 1, 33. 41 menos 1, 40. Y 48 menos 1, 47. Y 55 menos 1, 54. Para eso me sirvió este 55. No es necesario que se coloque. Otra de las maneras también que ustedes pueden realizar es sacar 13, le restan 1, te da 12. Y a partir de 12 le van sumando 7. 12 más 7, 19, más 7, 26, más 7, 33, hasta llegar al 50. Esa es otra manera también de poder hallar. Siempre tengamos mucho cuidado de que estas dos cantidades vayan pegadas. 12, 13, 19, 20, 26, 27. ¿Por qué? Porque es el final de una y después el inicio de la otra. Vamos con la marca de clase. ¿Qué se hace en esta parte? Pues simplemente vamos a sumar el límite inferior y el límite superior. 6 más 12 daría 18 y el resultado lo divido dentro de 2. 18 dividido 2 me da 9. Ese resultado lo vamos a ir colocando aquí. 13 más 19 dividido 2 me quedaría 16. 20 más 26, 46 dividido 2 sería en este caso 23. Y así continuamos con el resto de la columna. Tenemos que hacer todos los datos. En el caso de la frecuencia absoluta, tenemos que ver cuántos datos hay entre el número 6 y el número 12. En esta ocasión, pues yo voy a retroceder un poquito para que vamos a observar los datos del 6 al 12, cuántos son los que nosotros tenemos y poder verificar. Entonces aquí tenemos del 6 al 12. Si contamos es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces podemos regresar aquí donde está nuestra tablita y colocar la cantidad correspondiente. En este caso sería de 6. Aquí tenemos entre el 13 y el 19. Regresamos entonces dentro del 13 y el 19, en esta tablita que está ordenada, contamos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nada más 9 datos. Y vamos llenando lo que sería nuestra columna. Vamos y hacemos lo mismo con lo demás. En este caso tenemos 13 datos, 6 datos, 2 datos, 3 datos y en el último solamente tenemos un dato. Al finalizar tenemos que hacer la sumatoria de toda la columna y tenemos que verificar que esto nos dé efectivamente la cantidad que debe de ser. En esta ocasión, pues tenemos que hacer la suma 6 más 9, 13, 6 más 2 más 3 más 1 y debe de coincidir con el total de datos que yo tengo. ¿Qué pasa si de repente me da 39? Quiere decir que algún dato no lo tomé en cuenta, o si se me pasa es porque yo tomé en cuenta otros datos. Y eso entonces hay que revisar nuevamente nuestra tabla. En el caso de la frecuencia acumulada, como lo hemos visto en los datos que son no agrupados, se hace exactamente lo mismo. Iniciamos con el 6, con la primera cantidad que tenemos por acá, y después vamos a ir sumando el 6 más la frecuencia que sigue. 6 más 9 sería 15. 15 más 13, 28, 28 más 6, 34, 34 más 2, 36, 36 más 3, 39, y 39 más 1, 40. Por obvias razones, estas dos deben de coincidir. La frecuencia relativa no es más ni nada menos que la división de cada una de las frecuencias absolutas dentro de la cantidad de total de datos. En este caso, 40 datos. Es decir, voy a dividir cada una de ellas por 40 y el resultado lo vamos a ir colocando en la columna de la frecuencia relativa. 6 dividido 40, 0.15. 9 dividido 40, 0.23. 13 dividido 40, 0.32. 6 dividido 40, 0.15. Y así sucesivamente vamos a ir dividiendo. Al finalizar, estas cantidades deben de sumar 1. Siempre, siempre deben de sumar 1. Si no me suman 1 es porque hice mal una división o hay algún dato que realmente está incorrecto. Y tenemos que verificarlo. Si esto ha cuadrado a 1, entonces ya es más fácil pasar a la siguiente columna del porcentaje, que no es más ni nada menos que multiplicar la frecuencia relativa por 100. Por eso se llama porcentaje. 0.15 por 100 me quedaría 15%. 0.23 por 100 sería el 23%, aquí sería el 32%, el 15%, el 5%, el 8% y de último el 2%. Hacemos la suma y nos debe de cuadrar el 100%. Y por último tenemos esta última columna que pues nos va a servir para lo demás que vamos a seguir haciendo en las medidas de tendencia central. Multiplicamos la frecuencia por la marca de clase. Entonces agarramos acá 9 por 6, me quedaría 54. 16 por 9, 144. 23 por 13, 299. 30 por 6, 180. 37 por 2, 74. 44 por 3, 132. Y 51 por 1, pues da lo mismo. Hacemos también la sumatoria de esta columna y nos quedaría 934. Vuelvo a repetir que esta es una tabla muy básica, según los criterios de algunos docentes, algunos maestros, pueden tener más columnas o es posible que algunos no utilicen alguna columna o cambie un poquito el nombre de alguna. Pero tienen ustedes que saber que este es un esquema bastante general.